Bueno, primero que nada quiero agradecer a don Juan Ismael la atención que ha tenido conmigo de invitarme a esta jornada. Ya yo he participado otras veces, con mucho gusto, y que sepan ustedes que ya dentro de poquitos años, vamos a ser mayores de edad. Estas son las 15 jornadas. Pues bien, entonces también quiero, por lo menos, agradecerles a ustedes que estén aquí escuchando esta interesante charla que les voy a dar, puesto que el campo de las infusiones es inmenso. No solo por el interés que tenga desde el punto de vista médico, sino por el punto de vista industrial y por la cantidad de dinero que genera. Entonces, la primera pregunta, el título de la charla es este, ¿no? Calidad del agua para las infusiones de plantas medicinales, fitopreparados más utilizados en medicina popular. Bien, ¿ustedes creen que el agua para las infusiones debe tener una calidad? Claro que sí, seguro, seguro. Y por otra parte, existen evidencias científicas de que los fitopreparados, entre ellos uno de ellos, las infusiones, ¿tienen efectos terapéuticos? Yo les digo que sí. ¿Y demostrados? Sí. Vamos a ver algunos ejemplos, pero de entrada vamos a comentar algunos detallitos al respecto. Por ejemplo, ¿cuáles son las infusiones más importantes que se hacen en España? Pues el té, la manzanilla, la menta, la tila y algunas más. Y en Canarias, también parecidas, pero también tenemos algunas canarias, como el té canario, que no es el mismo que el té clásico que se consume muy a menudo, sino también tenemos la hierba huerto, la hierba luisa, por supuesto, también la manzanilla, y también, por supuesto, algunas más que ya iremos comentando. Por supuesto, yo he estudiado desde el punto de vista médico una que es la famosa rompepiedras. En mi casa en Arucas está plantada. La hierba luisa en mi casa en Arucas está plantada. Son plantas que se han utilizado de toda la vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Mire cómo la molécula del agua es esta, es la molécula de la vida. Y está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y bien, ¿por qué yo por las mañanas me puedo lavar la cara? Ni más ni menos, porque esta molécula, mediante un puente de hidrógeno aquí, se une al oxígeno. Al unirse al oxígeno ya tenemos 2 moléculas de agua. Si se une a otra molécula, forma 3. Si une hasta millones. Si nosotros tenemos millones de moléculas de agua, nos podemos lavar la cara. Ese es el motivo. Una molécula tan sencilla como es el H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que es muy sencillita y se llama molécula de la vida. Pero bien, y si yo les digo a ustedes que el agua en la naturaleza se parece al agua en el cuerpo, ¿el planeta Tierra se parece al cuerpo humano? Sí. Cuando nosotros éramos pequeños nos decían, estudiando, las 3/4 partes de la Tierra es agua, el 75%. ¿Y dónde se encuentra distribuida? Pues en los océanos, en los mares, en los lagos, en los ríos, en los manantiales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? 3/4 partes, el 75% de la Tierra, agua. ¿Y qué pasa con el humano? El 75% del cuerpo es agua. De ahí que yo diga siempre, si el 75% del cuerpo es agua, hay que darle agua al cuerpo. Yo insisto siempre, como hidrólogo que me siento, y siempre digo que es importante beber agua. Y bastante, bastante. ¿Y cómo de bastante? De 2,5 litros a 3, si es posible, diario. Se ha estandarizado que nosotros debemos beber agua al día, 35 mililitros por kilo de peso diario. Eso equivale a una persona de 70 kilos, 2,5 litros. Bien, el agua nosotros la bebemos normalmente, yo bebo mucha agua, normal, pero es que después la fruta tiene agua, la carne tiene agua, el café con leche tiene agua. Entonces,
En resumidas cuentas, debemos beber mucha agua. Por lo tanto, ¿dónde está distribuida el agua del cuerpo humano? Pues miren, en el cerebro 75%, pero miren la piel. ¿Quién diría que la piel tiene agua? La piel, que es el órgano más grande que tenemos del cuerpo, 2 metros cuadrados de superficie y un peso de 4,5 kilos. ¿Quién diría que necesitara tanta agua? Así necesita el agua, que tenemos la obligación de darle agua para la elasticidad. ¿Y dónde se acumula el agua ahí? Sobre todo, no en la epidermis, de afuera, sino en la dermis. Desde el momento que yo tenga un sitio que lleve capilares sanguíneos, el agua va a ese sitio y después de ahí la transporta. Y en efecto, ¿qué sudamos nosotros? Cloruro sódico y agua, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. En el hígado tenemos un 68%, en la sangre, como veremos después, un 83%, en el corazón 78%, 29%. Bien. Bien. Ahora está bien, ¿verdad? ¿Se escucha ahora? Bueno, como resulta que nosotros hemos visto que existe una molécula que se llama agua. ¿Y cómo se encuentra el agua en la naturaleza? Se encuentra con una serie de factores o con una serie de caracteres que los vamos a enumerar muy ligeramente. Y esto, vamos a hacer una clasificación de las aguas minerales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que bebemos son aguas minerales. Nosotros no tenemos el agua del mar, pero lo normal es que nosotros bebamos aguas minerales y de ahí, como viene a cuento, las infusiones se vayan a hacer con aguas minerales. Entonces, ¿cómo se clasifican las aguas minerales? Por su potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno, cuando éramos chicos, todos sabíamos que era el pH, grado de acidez o de basicidad o alcalinidad de una solución. Ya veremos un poco más adelante en qué estamos en eso. Por su conductividad eléctrica. Se expresa en microsiemens por centímetro y la conductividad eléctrica es la capacidad que tiene el agua de conducir la corriente eléctrica. De ahí ustedes siempre tienen cuidado que con zapatos mojados ya no se puede estar con los enchufes. ¿Por qué? Porque puede haber una electrocución. ¿Por qué? Porque el agua conduce la corriente eléctrica. Y entonces podemos quedarnos tiesitos. Pues bien, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo se clasifican según el punto de vista de la conductividad eléctrica en las aguas? Pues de conductividad muy débil, media, fuerte. Que ya veremos a ver si podemos tocar alguna cosa más. Si no, ya la veremos. Pero otra clasificación que tienen las aguas es por su dureza. Oye, esa agua no la bebas. ¿Por qué? Porque es agua dura, tiene agua cal, tiene cal. Nunca se han equivocado cuando dicen, es que tiene agua, el agua tiene cal. Mírenlo aquí.
la suma del calcio con el magnesio me va a dar la dureza, expresado en forma de miligramos por litro de carbonato de calcio, me va a dar la dureza de un agua. Así se habla de un agua muy blanda, agua dura y agua muy dura. ¿De acuerdo? Y por su composición química, por supuesto, si yo les digo a ustedes que el agua de Firgas tiene mucho bicarbonato, mucho calcio y mucho CO2, yo estoy en condiciones de decir que el agua de Firgas es bicarbonatado, cálcica y acidulada o carbónica, porque tiene CO2. Y si yo les digo que el agua del Pozo de la Salud es clorurado sódica, ¿por qué? Porque tiene mucho cloro y mucho sodio. Eso ya estamos diferenciando. Y si yo le digo que el agua del balneario de Agaete es bicarbonatado, sódica y con hierro, quiere decir que tiene mucho bicarbonato, mucho sodio y hierro. Por eso se llama ferruginosa. Esos son, así se clasifican las aguas por su composición química. Y por sus residuos secos también se puede clasificar. ¿Por qué? Porque si yo cojo un matraz de cristal, altito, de cristal, lo peso, le pongo 1 litro de agua y lo pongo en una plancha a calentar y dejo que se vaya evaporando a una temperatura de 120 grados, se va evaporando, lo saco cuando se termine toda el agua. ¿Qué es lo que hago? Lo vuelvo a pesar. Pues lo que queda en el fondo, ese es el residuo seco. Yo tengo la capacidad para decir, cuidado con el residuo seco, ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Y el residuo seco es importante? Sí, ya veremos por qué. ¿Por sus propiedades coligativas? Sí, señor. Las propiedades coligativas son aquellas que para nosotros los médicos, farmacólogos y los hidrólogos son importantes. ¿Por qué? Porque el agua las nuestras tienen una cosa que se llama soluto. Y entonces ustedes me dirán, contra Eduardo, yo cuando chico me acuerdo de eso, de algo de soluto. No, si yo tengo 250 gramos de cloruro sódico y lo disuelvo, los pongo en 500 mililitros de agua, el cloruro sódico es el soluto, el agua es el disolvente y el resto es la solución. Por lo tanto, atendiendo al número de partículas de soluto, no a la identidad de esas partículas, que pueden ser bicarbonato, cloruro sódico, bicarbonato calcio, lo que sea, sino al número, así aparecen las propiedades coligativas, que van a depender exactamente de la presión de vapor, del punto de congelación del agua, del punto de ebullición del agua o de la presión osmótica. La presión osmótica es algo interesantísimo que va en función de que nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier célula tiene una membrana, esa membrana es semipermeable, entonces el agua tiene la obligación de pasar ahí. Y entonces, existe el concepto de presión osmótica, que no me voy a detener más. Y también se pueden clasificar por su temperatura de surgencia. De tal forma que las aguas que salen emergen por debajo de 20 grados, se llama agua fría. Si emergen entre 20 y 29 grados, se llaman aguas hipotermales. Si emergen entre 30 y 39 grados, se llaman mesotermales. Y cuando emergen del manantial por encima de 40 grados, se llaman aguas hipertermales. Y la pregunta es, ¿cuál sería la comunidad autónoma española que más aguas termales tiene? A ver, alguien por detrás lo dice, yo estoy yendo, Galicia, claro. Por eso se llama la cuna del termalismo. En Galicia hay muchos balnearios que salen el agua a 70 y 80 grados, que yo las he tocado y he estado en los balnearios. Entonces, cuidado, hay que esperar a que el agua se enfríe un poco para nosotros poder bañarnos. Y la otra pregunta es, ¿en Canarias tenemos algún tipo de aguas que hemos nombrado? Sí. Por regla general, nosotros teníamos 8 balnearios, o 9 balnearios, 6 en Gran Canaria, 2 en La Palma y 1 en el Hierro. Por desgracia, solo está vivo el del Hierro. ¿Y qué tipo de aguas tenemos nosotros? Las aguas de los balnearios nuestros emergen normalmente por debajo de los 30 grados, por debajo de los 20 grados, sobre todo, entonces son aguas frías. Pero tenemos 2 aguas
que son hipotermales, que son una que es hipotermal, que es el agua del balneario de Azuaje. Y tenemos un agua que es mesotermal, que es el agua del Pozo de la Salud, porque el agua del balneario de Azuaje sale a 29 grados centígrados y el agua del balneario del Pozo de la Salud sale a 37 grados centígrados. Por lo tanto, ya vean ustedes que estoy haciendo esta pequeña clasificación y con esto yo doy una idea general de los parámetros que se tienen que estudiar en un agua mineral. Pues bien, aquí hay una cosa que vamos a ir apuntando. Hombre, Eduardo, ¿por qué pones esto en color rojo? Porque son los parámetros importantes para hacer la infusión que vamos a tratar. Nosotros vamos a hacer infusiones. Entonces, ¿es importante el pH para una infusión? Sí. ¿Es importante el pH, la mineralización o residuo seco para una infusión? Sí. Bien. Por supuesto, el agua es el ingrediente principal para una infusión. No les quepa la menor duda, esto que está aquí. Una alta calidad de agua es esencial para obtener una bebida de buen sabor. Yo les puedo garantizar a ustedes que hace muchos años, como ya era profesor en La Laguna y también en Las Palmas, cuando yo bebía una Coca-Cola en Tenerife, me sabía distinto a cuando yo me bebía. Claro, las papilas las tengo muy activadas porque no fumo ni fumaba. Me sabía distinto a la Coca-Cola de Las Palmas. ¿Por qué? Ya me busqué yo entonces la forma de ver qué pasaba de dónde salía, cuál era el manantial de Tenerife. Un agua excelente. Me sabía distinto, a pesar de que tenga CO2 en la Coca-Cola y todo, me sabía distinto al agua de Las Palmas. Era una agua diferente, por lo tanto el agua influye directamente. Por lo tanto, el pH del agua afecta directamente sobre la solubilidad de la sustancia. ¿Verdad que nosotros vamos a disponer de unos sobritos ahí para hacer una infusión? Porque entonces el pH va a influir mucho en que el pH del agua que yo utilice, en que yo sea capaz de extraer todos los productos importantes de esa infusión. Bien, en caso de que el pH sea inadecuado, nos va a llevar a un problema, que las sustancias no se extraen bien. Y si las sustancias no se extraen bien, ¿qué ocurre? Que se va a haber alterado los caracteres organolécticos. ¿Y cuáles son los caracteres organolécticos? El color, el olor y el sabor. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que cuando estamos delante de una infusión, ¿verdad que a veces se dice, por la vista se come? Claro, tú ves la infusión con un color precioso, ves la infusión que va a tener unos aromas determinados y que va a tener un sabor determinado y dices, pues me gusta. Bien, entonces seguimos con el pH. El pH ya lo habíamos definido, la acidez o alcalinidad es una solución acuosa. Pero claro, aquí vean ustedes, cuando éramos chicos lo estudiamos, como que la escala es de 0 a 14, pH menor de 7, ácida, pH igual a 7, neutra, y pH mayor de 7, alcalina. Así estamos ahora. Pero bien, como ustedes saben, habrá soluciones importantes como la sangre. El 90% de la sangre, del plasma sanguíneo, es agua. Y si ustedes se hacen una analítica, verán que estamos obligados a que el pH de la sangre esté entre 7,35 y 7,45. Si está por debajo tenemos una acidosis metabólica y si está por encima una alcalosis metabólica. Con lo cual tenemos unos problemas que hay que solucionar y eso van a ser unos problemas de riñón. Y eso van a ser unos problemas, por supuesto, a lo mejor de diabetes. Porque pues, se pone cetoacidosis diabética. ¿Qué ocurre con la orina? Yo se lo he dicho a ustedes, hay que beber mucha agua. ¿Por qué? Y ustedes se tienen que dar cuenta. El agua, ¿cómo tiene que salir? Clarita. Entonces estamos tranquilos. El agua, cuando la orina, tiene que ser clarita. Cuando sea oscura, tenemos que preocuparnos. Si se bebe mucha agua, sabemos entonces que los riñones están funcionando perfectamente. Entonces funcionan los riñones, funcionan los uretres, van a la vejiga y venga, como el otro que dice, sal a escupir a la calle. Bien, ¿qué ocurre con la sal? Entonces, si nosotros tenemos el 95% de la orina es agua, y este es el pH que tiene que tener el pH de la orina, ya lo dicen los médicos, usted tenga cuidado, tiene que estar en torno a este pH. Si baja mucho, litiasis, ¿y qué era litiasis? Cálculos renales. Y los cálculos renales de qué pueden ser, o bien de oxalato o bien de ácido úrico.
Y si el pH es mayor de 8, pueden aparecer enseguida enfermedades como ataques por Escherichia coli. O también puede ser que se formen otro tipo de cálculos, pero los tipos de cálculos que se forman no son los de oxalato ni de ácido úrico, sino de fosfatos. Por lo tanto, es importante que se conserve este pH. Por lo tanto, por eso insisto yo, que beber agua es importante para que se conserven los electrolitos correspondientes en la sangre, por supuesto en la orina y en la saliva, por supuesto. Cuidado. La saliva tiene que tener un pH entre 6.7 y 7.4. Si baja mucho, caries dental. Si sube mucho, periodontitis, lo que se llamaba antiguamente, ya se me fue. Mírenlo aquí, lo que se llamaba periodontitis o piorrea. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien. Influencia del pH en los caracteres organolépticos. El pH del agua es crucial para las infusiones, sí, ya lo hemos comentado antes, afecta directamente a los caracteres organolépticos, color, olor y sabor. ¿Y cuál es el pH ideal para hacer una infusión? Aquí lo tenemos, entre 6,5 y 7,5. Cuando el pH pasa de este valor, hay alteración en las infusiones. Por lo tanto, acuérdense. Y la pregunta que ustedes pueden estar pensando, Eduardo, y el pH de nuestras aguas minerales, como es las aguas de Tedor, Firga, Fontey de Fuente Alta, Guayadeque, Tentiriguada, ¿estas aguas tienen ese pH? Sí. Por lo tanto, todas las aguas minerales nuestras se puede hacer una infusión. Yo digo que sí, y lo digo que sí porque conozco. Sí se pueden hacer. Bien, claro. Como estamos hablando del pH, miren allí, el pH afecta a la estabilidad de los pigmentos. Hombre, a mí me gusta cuando yo veo una infusión, mira qué color, me encanta. Por lo tanto, los pigmentos, esto es señor, este parámetro aquí afecta a los pigmentos. Y el olor, a los aromas. Sí, señor, el pH da lugar a que los aromas que sean florales o frutales se conserven. Por lo tanto, mírenlo aquí, hay que hacer infusiones con este pH. Y el sabor, por supuesto. ¿Por qué nosotros decimos que la manzanilla qué rica está? El nombre de manzanilla viene por el sabor dulcito que se parece al sabor de la manzana. Pero también tenemos la caña limón, antes me la nombraba alguien por ahí. ¿Por qué? Porque la caña limón tiene un cítrico, el cítrico del limón, que es el limoneno. Y en el caso de la planta de la menta tiene mentol, por lo tanto es importante para el sabor que se conserve este pH. ¿Y qué ocurre en caso de que nos vayamos mucho a la alcalinidad? ¿Qué componentes tan importantes como los taninos y las catequinas no se vayan a extraer bien? Y ojo, ¿por qué? Porque los taninos y las catequínicas tienen actividad antioxidante. Y entonces ustedes dirán, ¿y eso qué es, Eduardo? Sí, yo he escuchado por ahí, que se me escucha así, yo he escuchado por ahí que si yo como almendra, o como nueces, o como pipas de girasol, tienen actividad antioxidante. Pero oye, ¿qué eso qué es el antioxidante? Porque yo lo veo que un montón de gente lo dice. Pues ni más ni menos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿un estudiante qué es? El que estudia. Y un cantante, el que canta. Y oxidante, el que oxida. Pues el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene una serie de sustancias que se llaman oxidantes y que proceden de unas moléculas que se llaman radicales libres. Cuando esas moléculas, las radicales libres, que son oxidantes, se tropiezan con unos antioxidantes naturales del organismo, bloquean entonces al oxidante. Pero cuando por culpa del tiempo en que vivimos, que no tenemos tiempo para nada, que comemos mal, que fumamos mucho, etcétera, etcétera, que bebemos mucho, los antioxidantes del cuerpo se fastidiaron. Entonces hay que darlos entonces donde están, en los frutos secos, por ejemplo. Si no los damos, estos oxidantes, ¿saben de dónde van a actuar?
sobre la membrana celular y la atacan y la dañan y siguen más adentro y atacan a, ¿saben a quién? Al DNA o al ADN, que es lo mismo. Y entonces así aparecen la serie de enfermedades, como son inflamaciones, como es cáncer, como es enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque están unas sustancias que son los oxidantes que no los hemos bloqueado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces queda aclarado eso. Bien. Y venimos a hacer la otra, habían dos apartados, uno era el pH y el otro la mineralización. ¿Y qué pasa con la mineralización? Bueno, se basa en la cantidad de sólido, como mismo calentamos, llevamos a sequedad y entonces aparecía un polvito abajo, ese es el residuo seco. Agua de muy débil mineralización, menos de 50 miligramos por litro. Agua de débil mineralización, 50 y 500 miligramos por litro. Agua de media mineralización, entre 500 y 1500 miligramos por litro. Y agua de mineralización fuerte, más de 500 miligramos por litro. Bien. ¿Qué mineralización tiene que tener un agua? Esta. Y la pregunta la vuelvo a hacer otra vez. Y si no, lo que hace falta es como ustedes llegan a su casa, no sé qué agua beben, si es canario o no, miren el residuo seco que tiene el agua. Verán que todas están en este intervalo. Luego estas aguas nuestras son ideales para hacer una infusión. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas aguas encima tienen que ser equilibradas, que la suma de aniones sea igual a la suma de cationes. Si un agua es excesivamente débil, y ahora me voy a mojar un poco, y si nunca mejor dicho, estás en agua. Un agua de agua excesivamente débil dejaría la infusión sin personalidad o intensidad. Y un agua de mineralización muy fuerte pierde sabor. Bien, y como dije que me iba a mojar, me voy a mojar. ¿Quién creen ustedes que es mejor agua para hacer una infusión? ¿El agua de Bezoya o el agua de Teror? El agua de Teror. ¿Por qué? Porque el agua de Bezoya tiene 27 miligramos por litro de residuo seco. Miren, se nos va de aquí para abajo. Y es más caro. Y es más caro. ¿Quién lo está diciendo? Ah, vale, correcto, y es más caro. Pero no solo eso, sino que, cuidado, aquí hay gente. No vayan a decir, Eduardo estuvo diciendo que el agua de soya. No, el agua de soya es buena y es agua minero medicinal. Es con una clase especial de mineralización muy débil, que está indicada en algunas patologías, pero bueno. Pero yo también tengo la capacidad de decir, ¿cuántos sílices tiene esa agua? ¿No tiene sílices? Pues para mí no me sirve, para la edad que yo tengo no me sirve, porque yo necesito muchos sílices para las articulaciones. Sin embargo, todas las aguas nuestras en una región volcánica tienen muchos sílices, y a esas sílices nosotros tenemos la obligación de beber agua en Canarias, porque son las buenas para nosotros. Bien, ya me estoy un poquito caliente. Bien, seguimos. Bien. Entonces con los fitopreparados, mire, ¿qué es un fitopreparado? Forma de tratar las plantas para una posterior administración. Si yo sé lo que son los fármacos, y cuando ustedes van al médico le dicen, usted se toma esta cápsula, usted se toma este comprimido, y usted se toma esta tableta, usted se toma este óvulo, usted se pone este óvulo, usted se toma lo que sea, es un medicamento, un fármaco. Pero los fitopreparados sí existen también de igual forma. De tal forma que si yo he secado una planta en condiciones, la he secado muy bien y la muelo y la dejo hecha polvo, yo puedo hacer una cápsula. Y es un fitopreparado, una cápsula. Pero yo puedo hacer un comprimido también. O yo puedo hacer una grajea. Y yo puedo hacer infusiones, es que las vamos a hacer después. Bien. Entonces las infusiones líquidas, los fitopreparados líquidos, tenemos infusiones, infusos o decocciones o decoctos, que ya veremos lo que es a continuación. Pero también están los semilíquidos. Si hay cosas interesantes que yo me he quedado espantado, es cómo se hace un jarabe artesanal. ¿Cómo pueden creer ustedes que yo coja 200 gramos de azúcar y lo ponga en 100 mililitros de agua, poquito a poco, y vaya dándolo en un matraz especial, bueno, que yo los tengo, pero es artesanal, en un matraz, y vaya poquito a poco revolviendo,
y voy echando toda el azúcar y ir moviendo el agua removiendo, y yo entonces por el oído siento un cloc, 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 y se ha disuelto todo, cloc, y entonces queda un jarabe perfecto. Con mis alumnos he hecho muchas veces jarabes de hierba huerto, de poleo, de eucalipto, de todos esos otros navarros, me lo puedo llevar para mi casa. O sea, y eso, si yo hago un jarabe de eucalipto, ya sé que me es bueno para la respiración, para el tracto respiratorio. Si yo hago un jarabe de manzanilla, ya sé que es bueno para el aparato digestivo. Bueno, entonces ya tenemos las tinturas también que tenemos, que es simplemente tener unas soluciones en alcohol y irlas concentrando, los jugos, etcétera, y los gaseosos, bueno, es que ya yo tengo un montón de años y yo recuerdo de pequeño ver a mis padres con el clásico, las hojas de eucalipto, y para desbloquear todo el aparato respiratorio con los vapores de eucalipto. Pero bueno, el eucalipto que contiene eucaliptol, y el tomillo, estimol, y el orégano, esto es lo mismo también, y la menta, pues mentol. Esos son los principios activos que le dan la actividad farmacológica a estos señores. Bien, entonces, mire, siempre sabemos lo que es una infusión. Una infusión, ¿en qué consiste? En que yo cojo, para en grandes cantidades, se coge 1 litro de agua, se hierve, a continuación se pone 50 gramos de planta, se revuelve, se tapa y se deja enfriar durante 10-15 minutos, se filtra y se consume. Por lo tanto, ya sabemos que son 50 gramos en mililitros, o lo que es 50 gramos en 100 mililitros, 5 gramos en 100 mililitros. Hombre, entonces, cuando nosotros vamos a un restaurante o a un bar y nos vamos a pedir una manzanillita, vamos a pedir un té, y coge, nos pone allí el señor caballero, el agua hirviendo, y nos pone un sobrito. Bueno, como asunto lúdico lo paso, pero para efectos farmacológicos no, porque son 1,5 gramos lo que pesa el sobre de té o el sobre de manzanilla. Sí, por señal lúdica sí, pero como para conseguir un efecto farmacológico no. Para conseguir un efecto farmacológico debemos tener al mínimo 2 sobres, como mínimo, para acercarnos a que exista un efecto terapéutico. Pero también hay que fijarse en la posología. Cuando nosotros estamos malos y queremos tomar poleo, o queremos para el aparato respiratorio, o queremos tomar manzanilla para el aparato digestivo, ¿qué tenemos que hacer? Tomar varias veces al día una infusión para que se te quede el estómago tranquilito. No, si yo me tomo una, no, existe una posología, que es una dosis y cada cuánto tiempo te tomas el agua en la infusión. Bien, ¿y qué pasa si nosotros hacemos en pequeño una infusión en pequeño? Se llama un infuso. Se hierve 100 mililitros de agua en 5 gramos, y el agua hervida de 100 mililitros y se le añade la planta, se tapa, se deja reposar 5 o 10 minutos, se filtra y se consume. Por lo tanto, efecto terapéutico hay siempre y cuando nosotros tengamos a partir de 3 gramos por cada 100 mililitros de agua. Si no, nosotros sí podemos, vamos a tomarnos una agüita, sí, nos tomamos una agüita allí y estamos hablando un rato, pero si no, si queremos un efecto terapéutico tenemos que poner la dosis adecuada. Bien, ¿y qué es una decocción? Bueno, es algo más distinto, ya sea la decocción, ya pueden ser, ya sea con flores, con tallos, con hojas, o con raíces también, igual que las infusiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cogemos un matraz, le ponemos 1 litro de agua y 50 gramos de planta. Empezamos a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, medimos 15 o 20 minutos. Cuando el agua esté hirviendo con la planta dentro, 15 o 20 minutos. A partir de ahí, sacamos, dejamos enfriar un tiempo determinado, como dice aquí, y entonces nosotros filtramos y a consumir. Eso es una decocción, que es distinto a una infusión. Y el decocto sería algo parecido, pero en pequeño. Bien,
Y cuando existe una maceración, la maceración es un proceso que yo lo suelo hacer mucho, para muchas veces algunas infusiones, cuando hago, sobre todo, por vía oral, administración en animales, en ratas y en ratones, se puede ver cómo hace el efecto sobre el tracto gastrointestinal una infusión o una decocción. Pero cuando hay que hacer una maceración, pues mire, un proceso que consiste en sumergir la planta en un disolvente. ¿Cuáles son los disolventes más adecuados? O es el aceite, o es el alcohol, o es el vino, o es el agua. Se deja. ¿Y cuál es su misión? Extraer todo lo que se pueda de la planta. Se deja la duración, depende del disolvente. Si es aceite, agua, aceite, vino, alcohol, dependerá así la duración que se tenga que estar la maceración. La maceración. Bien, ¿y qué pasa si se utiliza aceite? Mire, el aceite se ha utilizado para hacer una maceración con aceite de oliva, pero se puede hacer con aceite de girasol o también con aceite de almendra. Y si la extracción, ¿qué consigue el aceite? Mire lo que consigue extraer: vitaminas y aceites esenciales. Y el alcohol, ¿qué consigue extraer? O el vino extrae compuestos de mayor categoría o de mayor, lo que se llama en medicina, polaridad de los compuestos, y extrae principios activos más importantes. El agua se usa así, se puede usar para extraer, para hacer una maceración, sí. Lo único que hay que tener cuidado, todos los días, mirarla. ¿Por qué? Porque los compuestos suelen tener una cosa que se llaman compuestos que tienen glucósidos. Y si tienen glucósidos, ustedes, ¿verdad que les suena a glucosa? Glucosa es azúcar. A los hongos les encanta el azúcar. Por lo tanto, hay que revolver siempre constantemente para que esa maceración esté en condiciones y entonces poder tener una maceración adecuada para yo trabajar o para administrar a los animales cuando hago experimentación animal. Con respecto a las infusiones más populares, en la península tenemos la manzanilla, el té, la mentapoleo, el roibo. Curiosamente, es el menos que yo conozco. Y este procede de una planta de Sudáfrica, exactamente de la zona montañosa de Ciudad del Cabo, y que tiene la importancia de que tiene un gran poder oxidante y no tiene cafeína, curiosamente. Sin embargo, tiene gran poder oxidante. El jengibre, que ustedes lo conocen, la valeriana, la tila, el anís. Y entre las canarias, bueno, la manzanilla es conocida. El té canario, que el té canario no es lo mismo que el té normal, que es la camellia sienensis. El té canario es el otro, que ya lo veremos ahora. El poleo, la hierba luisa. Las aguas de hierba luisa son riquísimas también, las infusiones. El hinojo, el hinojo. Yo que soy del campo, pues muchas veces y coger un trocito de hinojo y comerlo, tiene ese saborcito amargo. El tomillo canario, la rompepiedra, esta la he estudiado mucho desde el punto de vista médico, sobre todo para ver el efecto diurético, porque ¿qué es lo que ocurre con los cálculos renales en las arenillas? Se suelen depositar en los uréteres. Si yo consigo dar, y como lo han hecho muchas veces, mucha gente sabe lo que tiene, infusiones, litros en la nevera de rompepiedra para tomarla todos los días, y todos los días se toma para limpiar los uréteres. Eso es, salen los riñones, se limpian los uréteres, va a la vejiga y de la vejiga fuera. Y el sauce canario, sabemos que es el sao. El sao está en Canarias por todas partes. Si en su principio se obtuvo del Salix alba, se obtuvo el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, pues el sauce nuestro tiene una concentración similar también de ácido acetilsalicílico. Por eso de ahí que nuestros mayores siempre usaban para los dolores de cabeza agua de sao. Bien, y miren, ¿cómo se deben utilizar las infusiones? ¿Frías o calientes? Se puede utilizar frías o calientes. ¿Por qué? Todas van a conseguir aliviar, puede ser actuar como relajantes, sirven para hidratar, producen diuresis, muchas de ellas, las que tienen efecto diurético, favorecen la digestión, como la manzanilla. ¿Y cuáles son los beneficios de las infusiones calientes? Hombre, pues estamos nosotros en invierno ahí, una manzanillita caliente nos deja el estómago estupendamente, ¿vale? Mejora la digestión.
¿Contribuyen a la hidratación? Sí, porque entre otras cosas el agua es hidratante, por supuesto. ¿Y los beneficios de las infusiones frías? Hombre, es una opción ideal para hidratarse. ¿Verdad que ustedes conocen a algunas personas que toman el té con hielo? Bueno, pues conservan las propiedades de la infusión, sí, también fría. Y, ¿verdad que a veces el médico les dice a ustedes, estas cápsulas te las vas a tomar en ayunas? ¿Y por qué? Porque en ayunas son cuando se absorbe mejor ese fármaco. Pues lo mismo pasa con las infusiones. Una infusión en ayunas, los principios activos se absorben mucho mejor. Por lo tanto, eso es una cuestión a tener en cuenta. Y miren ahí, el agua, la infusión, con azúcar o sin azúcar. Esto no tiene duda, sin azúcar. Hombre, Eduardo, que yo... sin azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar lo único que hace es dar calorías. Si dar calorías ya sabemos que, y los que somos mayores somos propensos a diabetes tipo 2. ¡Ja! Cuidadito, entonces, sin azúcar. ¿Por qué? Porque se aporta calorías. Y entonces, si es en niños, sabemos que tienen que recibir insulina. Y si son los mayores, sabemos que tienen que recibir metformina o fenformina. Pero, ¿y qué me dicen ustedes del último fármaco que ha salido? Que si los diabéticos se descuidan, no hay en la farmacia fármaco para ellos. Este fármaco es para los diabéticos, pero encima tienen la propiedad de que bajan de peso. Cuando la gente que tienen sobrepeso se han dado cuenta que, sí, yo voy a ver cómo me hacen recetas ahí para yo tomar el fármaco. Ojo, porque está indicado en la diabetes. Entonces hay que tener cuidado. Hay que hacer una revisión médica para ver si tú puedes tomar el Ozempic. ¿De acuerdo? Pero, como yo decía antes, hombre, Eduardo, las infusiones sin azúcar, tenemos sustitutos. Míralo ahí, el limón. Una rodajita de limón, le pone un poquito de limón a la infusión, queda como un rey. Ese frescor que tiene del limón es importante para la infusión. Que no, hombre, tenemos la miel. ¿Y la miel qué aporta? Mira, vitaminas y minerales. Hay una planta muy interesante, que es de Sudamérica, que se llama la stevia. Y la stevia es exactamente de Uruguay, Brasil y Paraguay. Pues la stevia se descubrió ahí y resulta que tiene un componente que se llama glucósido de esteviol, que tiene una potencia edulcorante de 200 a 300 veces más potente que el azúcar. Y como yo lo que quiero es endulzar, no lo quiero por otra cosa. ¿Y dónde se endulza? ¿Dónde tiene el sabor? En las papilas gustativas. Lo demás no lo quiero. Y como esta característica de este compuesto resulta que tú coges en una infusión, pones una cucharadita de esta planta, que se pone en polvo o también viene en líquido, una gotita, coges una cucharadita de esta planta tiene este componente, enseguida las papilas gustativas, ¡ay, qué rico, qué dulce! Y después cuando llega a estómago y llega a intestino, este glucósido no se absorbe. Cuando llega al intestino grueso se hidroliza, se rompe y entonces se elimina. Con lo cual nosotros hemos conseguido endulzar una infusión con esta planta, sin tener que tomar azúcar. Bien, mire la manzanilla. ¿Quién ha visto la manzanilla? Yo en mi casa, que la he visto seca, verde, crecer. El anís, pues mire, también lo mismo tenemos. La menta, hombre, la menta no es lo mismo menta que menta poleo. La menta tiene menta, pero la menta poleo tiene otro componente que la hace más fuerte. ¿De acuerdo? Mire que tiene unas hojas que si se descuidan parecen un poco a hierba huerto. No hay hierba huerto. Mire el jengibre, tanto utilizado. ¿Y qué se utiliza el jengibre? Los rizomas, la raíz, esto. Por eso las infusiones de estas son interesantes. Miren la valeriana. La valeriana es una planta muy interesante. Y existe una valeriana en Canarias, sí,
Yo que he estado tantos años trabajando en la Universidad, en la Facultad de Medicina de La Laguna, le puedo decir que ese monte de las Mercedes está lleno de valeriana canariense. Esa valeriana canariense se diferencia de la valeriana officinalis en que las flores son rojas. Y yo la he visto, la tengo fotografiada y la he visto muchas veces en ese monte de las Mercedes. Bien, mira el poleo de monte. Mire cómo tienen las hojas, cómo tienen los nervios, etcétera, etcétera. Mire la hierba luisa. ¿Cuántas tazas de hierba luisa yo de pequeño comí? Tomé muchas tazas. Bien. Mire el hinojo. Hombre, cuando yo voy por Aruca, voy por la finca o por las montañitas de Aruca, un montón de hinojo que aparece. Es tiernito, se puede comer. Y tiene un sabor, bueno, a mí me gusta, un poquito amargo, pero me gusta. Y el tomillo, hombre, mi familia, que ha tenido que plantar siempre tomillo, después hacían los famositos, ¿quién lo dijo? Manojos, los famositos manojos para el tomillo. Miren, el té canario. El té canario no es la camilla sienense, sino la Virgen áurea. Y este se está tomando con bastante frecuencia. Y antes me preguntaba mi amigo don Fernando, Eduardo, ¿y hablamos algo de la marihuana? Sí, vamos a hablar algo de la marihuana, ¿por qué no? Sí, vamos a hablar algo de la marihuana. Y la marihuana la tenemos en el cannabis sativa. No, ahora lo miramos, don Fernando. Mira la rompepiedra, el Lepidium latifolia, la he estudiado yo desde el punto de vista farmacológico mucho. Y el sauce canario, por supuesto, también, porque tiene ácido acetil salicílico. Y yo eso lo conozco bien como farmacólogo médico que soy también. Y entonces, cuando nosotros tenemos la taza delante, que la vamos a ver, abajo cuando nosotros hagamos la infusión, ¿qué es lo que tenemos ahí enfrente nosotros? Un fito complejo. ¿Y qué importancia tiene esta parte de que sea un fito complejo? Mucha. ¿Por qué? Porque es una entidad bioquímica, dinámica y unitaria, constituida por moléculas activas, por moléculas prácticamente inactivas y por otros componentes. ¿Y qué propiedades tiene? Las funciones biológicas de la manzanilla son complementarias. De todas formas, todos los componentes que veremos después de la manzanilla son complementarios. Por lo tanto, no se pueden separar. Existe interrelación entre sus constituyentes. Esa infusión que yo tengo delante, que la vamos a después a probar, eso es así y es así, y no hay que darle más vueltas. Si a algún investigador se le ocurre coger un litro de manzanilla, de una infusión de manzanilla, y con buenos materiales hacer investigación por técnicas físicas, físico-químicas o químicas o espectroscópicas, y separar todos los componentes de la manzanilla, y los separa y los identifica todos perfectamente, y después coge, los mezcla y los devuelve a un litro de agua, eso no es manzanilla. De ahí el milagro de la infusión. Por lo tanto, los principios aislados no presentan la acción del fito complejo. No puede, y la última, no puede ser estudiado por ningún método analítico sin destruir la unidad. Punto. Y eso es así, y es así. Bien, miren, aquí tenemos el fito preparado líquido. Los famosos té, son, por el color se sabe, el té blanco, té verde, té rojo, té negro, té amarillo. El más importante es el té verde. ¿Qué compuestos tiene? Por eso yo le dije, ¿existe evidencia científica de que el efecto farmacológico existe? ¿Y efecto terapéutico? Sí. Estos compuestos son unos polifenoles, tiene cafeína. Y el té tiene cafeína, sí señor. Pero es que la cafeína es igual que la teína. La cafeína y la teína es lo mismo. Y la cafeína, ustedes saben que está en el café, pero también está en el té. Tiene vitaminas, tiene teanina, etc. Presentan estos señores una actividad antioxidante. Y yo les expliqué antes que eran antioxidantes. Pero también presentan actividad antiinflamatoria. También tienen beneficios para mejorar la función cerebral, pero también tienen actividad diurética. Cuando nosotros tomamos un té, nos entran ganas de orinar, y eso lo he comprobado yo, he tomado varias veces. Ojo,
Que hay que tener cuidado con los té también. No se puede tomar más de 4 o 5 tazas al día, infusiones al día. Y por supuesto, miren, estimulante del sistema nervioso central, ¿de qué se da? La cafeína. Miren, ¿qué tenemos aquí en la manzanilla? Miren el colorcito de la manzanilla. Por eso decía yo los caracteres con organolépticos, color, olor y sabor, miren. ¿Y qué tiene? Aceites esenciales y unos compuestos que se llaman flavonoides y un compuesto que yo tengo muy estudiado y que he hecho la farmacología de estas dos sustancias que se llaman flavonas, como son la pigenina, la luteolina. ¿Y qué actividad tiene la manzanilla? Mírenlo. ¿Efectos calmantes? Claro que sí. ¿Y actividad digestiva? Hombre, ya todo el mundo hemos tomado una manzanilla y qué rica, Y tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y antialérgica. Y miren quién está aquí, el anís. Bueno, ya nos queda poquito. Ya no le doy mucho más el coñazo. Bien, ¿y qué pasa con el anís? Ojo, el anís es muy interesante. Contiene unos compuestos, unos aceites esenciales que se llaman anetol, pero tienen 2 isómeros. Uno es el cis-anetol y otro es el trans-anetol. Cuidado, porque el trans-anetol es muy bueno. ¿Y es muy bueno para qué? Para darle a los niños, vamos a darle la chupita y que los niños, o darle un poquito para que los niños eructen y ellos lo hacen. Claro, estando en la Universidad de La Laguna, la Facultad de Medicina, nos llegó una queja de la Candelaria diciendo que había una serie de niños que aparecían con convulsiones y que habían con efectos digestivos y que aparecían con convulsiones. Preguntaron por qué, a qué podía ser debido, y ahí yo enseguida deduje en qué iba a ser eso. Porque las madres le estaban dando para que los niños enseguida echaran los gases, dan mucho anís. Eso no puede ser. El efecto tóxico del cis-anetol es muy tóxico, entonces hay que andar con cuidado. ¿Tienen acción digestiva? Sí. Acción carminativa, la de expulsar los gases, mírenlo aquí. Antiespasmódica, claro que sí, pues reduce los calambres. Acción expectorante también la tiene. Acción antiinflamatoria, así como acción antioxidante. Miren quién está aquí el poleo. Hombre, yo he tomado muchas tazas de poleo. Es una planta digestiva que tiene unos componentes ahí, como se llaman los terpenos, que entre ellos está el mentol, la pelugona, la tuyona. Y entonces, pues, las mentonas, también, aunque tengan que estar el poleo, también tiene el limoneno, aunque el limoneno se encuentra en el limón. Bien, tiene actividad digestiva, actividad carminativa también, actividad espasmódica para los calambres, y así como para los cólicos. No hay nada mejor que esta planta para los cólicos estomacales, el poleo. Y la hierba huerto, hombre, que como en mi casa siempre estamos acostumbrados a cuando el primer plato es sopa, ponerle la ramita de hierba huerto. Al poner la ramita de hierba huerto hay que estrujarla bien. El hierba huerto tiene una sustancia, unos aceites esenciales que tienen una capacidad importante, estimulante estomacal de los ácidos gástricos. Si tú te tomas eso, es aperitivo, te tomas la sopa, con lo cual estás más dispuesto a recibir el segundo plato, te entran ganas de comer. ¿Por qué? Porque el primer plato tiene lo que se llama el hierba huerto, que tiene actividad estimulante de los ácidos gástricos y por lo tanto te entran ganas de comer. Pero en las resacas también, por lo que veo, también es importante. Mire, expulsión de los parásitos intestinales, sí lo tiene, pero no nunca como el pasote. Yo creo que muchos de los que estamos aquí dentro conocemos la planta del pasote, muchas veces hemos tomado el pasote para los parásitos intestinales. ¿A qué se debe la actividad farmacológica o terapéutica? Al ascaridol. He puesto porque si la hierba huerto tiene actividad sobre los parásitos intestinales, no le llega a la sombra del pasote. El pasote es mucho más, pero está indicado para eso. Y también tiene una dosis indicada, porque a partir de una dosis determinada es tóxica. Por lo tanto, con el pasote tampoco se debe jugar. Mira el jengibre, mira, aquí el rizoma tiene gingebrol, compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos, como decíamos antes, tienen actividad antioxidante, ya sabemos lo que es actividad antioxidante, tienen actividad antiséptica, antiinflamatoria, alivian los dolores musculares por lo que ves, pero
tiene una característica importante, fortalece el sistema inmunológico. Sabemos qué es la inmunidad, la capacidad que tiene el organismo para defenderse de los patógenos. Entonces, esa es la inmunidad. Bueno, pues ese tiene actividad inmunológica. Y la valeriana, hombre, miren ustedes, la valeriana tiene los compuestos como el ácido valeriánico, el GABA y 2 aminoácidos muy interesantes que yo lo he estudiado, sobre todo lo he estudiado desde el punto de vista médico. Bien, pero ¿qué actividad tiene la valeriana? Acción sedante, claro, y somnífera. Pero debido a este señor que está aquí, que es el ácido gamma aminobutírico, es un reductor del estrés y la ansiedad. O sea que la valeriana es un potente, y con pruebas médicas hechas, potente reductor del estrés y la ansiedad. También tiene actividad antiinflamatoria. A ver, a ver. Oh, pues no sé cómo le estoy dando. A ver por dónde iba. Aquí, a ver qué estoy haciendo. Otro para atrás, ¿no? Ahí. A ver. Ah, bueno, mira, el hinojo. Mira lo interesante que es el hinojo. Tiene aceites esenciales como el anetol. Este tiene menos anetol que el anís. Pero también tiene unos flavonoides que tienen actividad, como le he dicho, igual que el anís, pero con menos concentración de este compuesto que es el anetol. Las molestias digestivas las cura muy bien el hinojo. Ah, y los cólicos menstruales, hinojo. También contiene anetol y limoneno. Estas dos compuestos le confieren propiedades antiespasmódicas y carminativas, o sea, para expulsar los gases. Y el tomillo canario, bueno, contiene ácido cafeico, rosmarínico y los triterpenos, como son el oleanólico y el ursólico, o también contiene timol. Propiedades expectorantes, claro, cuando uno tiene problemas respiratorios, tiene capacidades expectorantes también antidigestivas o antisépticas. Útil entonces este señor, este tomillo canario, muy útil en las afecciones respiratorias. Hombre, mucha gente de aquí ha tomado una tila. La tila también es muy interesante. La tila tiene unos compuestos que son unos flavonoides interesantes y glucósidos de los mismos, y que tiene, tanto las hojas como las flores tienen unas propiedades que facilitan la digestión, pero tiene una actividad importante la tila. Acción sedante y relajante. No, tómate una tila. Estás nervioso, tómate una tilita. Y entonces también la tila es un excelente inductor del sueño. Por lo tanto, es interesante esta planta. También posee acción antiinflamatoria y antiespasmódica. Y la rompepiedra es la famosa Lepidium latefolio, que yo le he dicho que la he estudiado desde el punto de vista médico. ¿Y cómo he conseguido yo comparar? ¿Verdad que alguien ha escuchado el seguril? Para radiorenar, que es la furosemida. Pues yo he hecho experimentación tanto animal como clínica, utilizando un suero fisiológico. El suero fisiológico, ¿qué es? Cloruro sódico al 0,9%. Ese suero fisiológico no tiene actividad diurética, es suero fisiológico. Yo se lo pongo a unos animales, suero fisiológico por vía oral, a otros animales una infusión de rompepiedras por vía oral, y también compongo con otro patón a otros animales, furosemida, o lo que es el seguril, y compruebo a ver cómo me orinan, los pongo en unas cajas de metabolismo y veo el potente efecto diurético que tiene. Si tiene efectos diuréticos, ¿saben qué ocurre con la rompepiedras? Que me va limpiando los uretres, me va limpiando. ¿Impide qué? Que las arenillas se me depositen en los uretres y en todo el sistema renal. Por lo tanto, si lo que hace es limpiar, con ello que se están evitando las infecciones urinarias, que a veces dan lata. ¿De acuerdo? Don Fernando.
aquí estamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Si esto es una infusión, ¿por qué resulta que en unas comunidades autónomas en España ya está hecho como medicamento? Sí, señor. En Cataluña, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que contienen un compuesto muy importante o derivados del THC, derivado del tetrahidrocannabinol. Claro, al ver que son tanta la gente que toman eso para diferentes dolores, como la neuralgia del trigémino. Yo conozco algunos casos. El trigémino es un nervio que nace en el tromboencéfalo y tiene sus 3 ramificaciones, una para el ojo, otra para el maxilar superior y otra para el maxilar inferior. Pues por lo visto, la neuralgia del trigémino es para echarse a correr porque no te deja vivir. Pues mucha gente tomando estas infusiones de marihuana han sentido muchos alivios para esta patología. Pero más aún, gente con cáncer están asegurados que tomando infusiones de marihuana consiguen bajar los dolores y eliminar casi totalmente los dolores del cáncer. Por lo tanto, aquí estamos en un caso que una infusión también se convierte en medicamento. ¿Y quién lo ha convertido en medicamento? La Sociedad Española del Medicamento. Y finalmente, como último, tenemos el té canario. El té canario es diferente del té normal, de los 5 tés que tenemos: té blanco, té negro, té amarillo, té rojo. Diferente. Este es la Biden aurea. ¿Es canario? Sí. Y se llama así. Y es canario. Pero, Fernando, yo creo que esta es una planta naturalizada. Yo creo que es de afuera. No lo he fijado bien. Yo me acuerdo de la platanera. Mira. Bueno, pues entonces... Pues mire qué color tiene. Y es una planta que es digestiva, sí, por supuesto. Que tiene actividad las antidiuréticas también. Tiene actividad antiinflamatoria también. Y tiene actividad para los espasmos, que es antiespasmódica. Por lo tanto, les he dado un pequeño repaso de qué pasa con las infusiones. Las infusiones son importantes, sí. Merece la pena tener en cuenta cómo se toman, sí. Que en plan lúdico nosotros vamos al bar y nos tomamos una manzanillita, bueno, eso es nada. Pero cuando de verdad hay que tomarla, hay que seguir una posología. ¿Y qué quiere decir que seguir una posología? Que hay que tomar tantas veces al día y la cantidad necesaria. No me digan, no, es que con el sobrito yo tengo. No, eso no sirve para nada porque no llega. Entonces si no llega a la cantidad necesaria para que exista efecto farmacológico, no nos sirve de nada. Pues señores, disculpen y muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, pues... ¿El NOMI lo conoce? No, pero me suena este. Sí. También. Sí, ojo, hay que decir, que estamos en un tema muy interesante, un segundito nada más, estamos en un tema muy interesante, y es que la fitoterapia no puede sustituir a la medicina clásica. Tiene que ser complementario de la medicina clásica. No venga algún gracioso a decir, un señor con un cáncer se tropieza con un payaso por ahí. No, déjalo de los fármacos esos anticancerosos, déjalo y toma esta agüita que te va a curar. No, nunca en la vida. Nunca es una medicina alternativa, es una medicina complementaria. ¿De acuerdo? Los fitoterapias, las plantas, las infusiones, la fitoterapia en general es una medicina complementaria y nunca una medicina alternativa. A ver, otra pregunta. Mira, Eduardo. Sí. Sí, Fernando. Espera, Fernando. ¿Se puede mezclar y no pierde su efectividad? Dos infusiones distintas. Por ejemplo, No. Tila y manzanilla. No se deben mezclar, no se deben mezclar. Hay que mirar a ver qué es la que tiene una y qué es la que tiene otra. Pero no se deben mezclar para nosotros saber el efecto que estamos tratando. Eso es igual que en los fármacos.
Los fármacos tienen un principio activo y eso funciona. Y en base a eso tienen unos efectos secundarios, unas acciones farmacológicas y unas indicaciones clínicas. Lo mismo pasa con las plantas. No se deben mezclar. Para tú saber que tú te estás tomando un poleo o que tú estás tomando una infusión de eucalipto, y que sabes que es un broncodilatador y que es bueno para el asma, por ejemplo, y que tú sabes que es para eso. Yo no, muchas veces hay gente que es partidaria de hacer alguna mezcla. Yo no soy partidario porque sé que yo tomándome una infusión de una determinada planta, sé si me va bien o no me va bien. Y si me va mal, sé a qué es debido. Porque si hay 2 o 3 plantas, ya no sabemos a qué es debido el efecto secundario del mal que te padece. Dime, Fernando. Sí, no, apuntarte al principio cuando hablabas de, me parece que era 6:45 a 7:30, Sí. 7:40, incluso de 6:30 a 8, recordar Sí. que según la norma española, que era la europea, Sí. las aguas deben estar en un pH entre 6,5 y 7,5. Exactamente. Luego hablabas de agua mineral, pero también entiendo que Sí. se podría hacer las infusiones con agua de manantial. Ah, claro. ¿Con agua potable preparada? No, pero No. con agua... Y sabes una cosa, es que las aguas nuestras, cuando decimos que las aguas nuestras, las aguas, por ejemplo, las aguas del grifo, suelen, los ayuntamientos para curarse en salud, suelen poner los añadidos correspondientes y entonces muchas de ellas vienen con cal. Y luego también apuntar Sí. que hasta el 8 ya se sale de fuera, ¿no? Hasta 7,5 es lo recomendable. Sí, es lo recomendable. Digo, el agua sin ninguna hierba. Exactamente. Pero es que además, si la hierba o cualquier cosa aumenta el agua, el pH a 8,57, Sí, por ejemplo, sí, que es el límite, sí, puede precipitar si el agua es calcificada, ¿sabes? Si correcto, tiene cal, correcto, sí. David, Ya hay por eso es el calcificación. equilibrio. Y luego ya aquello que lo dije como broma, lo del agua de Bezoya, que es Sí. de muy débil De mineralización. muy bien, no solo eso, sino que yo sé exactamente que el residuo seco del agua de Bezoya son 27 miligramos por litro. Cuando el residuo seco del agua de Teró son 156, 158 miligramos por litro. El del agua de Barbusano me parece que son 130 miligramos por mililitro. Yo los tengo todos apuntados porque yo me conozco todas las aguas nuestras, con mirarlo sé, y para mí el residuo seco es importante. Pero Sí. ha habido una corriente en España. Sí. No, yo estoy tomando agua de mineralización muy débil. Aparte de la Bezoya, pero eso ya es sabes una una cosa, contraindicación. Sí, pues, si no hay un estudio analítico de un médico que le diga, sí, usted puede tomar esa Claro, agua. Hay correcto. gente que padecen de cálculos, por ejemplo, Sí. y el médico le dice, mire, usted padece de cálculos, pero muy débil mineralización, esa agua no la tome, porque usted, como está tomando una serie de medicamentos para eliminar los cálculos, la cal, si encima toma esa agua, Hay que tener puede cuidado. usted debilitarse en el contenido mineral del cuerpo. Correcto, En correcto, es que a mí me que espanta yo iba mucho, médico, es que a mí bueno. me espanta mucho cuando las aguas nuestras, es que tenemos que coger la etiqueta de la botella nuestra y mirar, leer, cuando estamos sentados tomando un vaso de agua y tenemos que coger la etiqueta. ¿Quién dice, perdona Fernando un segundo, sí, ¿quién dice que nuestras aguas tienen mucho sodio? No, señor. El sodio que tienen nuestras aguas no llega al sodio que en el cuerpo nuestro, al 2% del sodio que necesita nuestro cuerpo. Todas las aguas nuestras. No, enseguida. Tú estás loco bebiendo agua de Teró, que tiene 150 miligramos, 128 miligramos por litro de sodio. Y eso no es una burrada, no, porque yo eso lo paso a mi equivalente en litros y veo el sodio que mi cuerpo necesita. Y no llega al 2% del sodio que mi cuerpo necesita. Ese litro de agua de Teró, o ese litro de agua de Firga, o ese litro de agua de Barbusano, o ese litro de agua de Fuentebruma, o de Guayadeque. Entonces, o de Fuente Alta, de Tenerife, o de Fontey, de Tenerife, de los cuales yo tengo muchos trabajos hechos de investigación hechos al respecto. Por lo tanto, nuestras aguas no tienen mucho sodio. Cuidado, cuando estamos hablando de agua de balneario, entonces es otra cosa. Cuidado, pero es que las aguas de balneario tienen unas indicaciones especiales.
Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al sodio. ¿Cómo le va? Pero bueno, si el core es la célula, ¿qué pasa con el sodio en la célula? El sodio es importantísimo para la vida. Y el potasio son los dos, el intercambio sodio-potasio. Entonces, no, es que no sodio, no. Es más aún, todavía, mira que a mí me encantan los manices salados. Ya tú unos manicitos salados con una cervecita, pero es mejor, entre menos salsa y todo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que nosotros debemos tomar 5 gramos de cloruro sódico al día, de sal. Hay una mala prensa de todo, dice, no, con sal, no, con sal. Pero una mala, pero ¿estamos locos o qué? Y Fernando tenía mucha razón cuando dice, no, cuidado que le estás quitando la mineralización al cuerpo. Y eso se traduce en trastornos musculares, en dolores de cabeza. Eso no, cuidado. ¿Y cómo sale? Se puede hablar un montón de esto porque es un campo interesantísimo. ¿Sale sódica? ¿No? Sí, Pero en vez de ser marina, que nosotros somos ricos de salina, sí, Canarias, casi todas las cenas. sí. Y se vende en la grande superficie sal de tierra. Ah, sí, es curioso. De sal de tierra. Es curioso. Bueno, Catalana, sí, pero no solo eso. Bueno, yo me he cogido algún que otro cabreo, Fernando, cuando resulta que me entero que para las alfombras, es que para las alfombras en Lanzarote traen sal para hacer las alfombras, traen sal de la península. No, pero hombre, sabes que tiene una salina de Janubia y con una sal excelente, ayuda a esa salina, cómprala aunque sea un poco más cara, que no pasa nada. No, hay que traerla mucho más barata, traerla a hacer las alfombras de la península, no señor. Que sale más caro después. Y que sale más caro después. Entonces, yo con el campo de la salina, sabe que me encanta mucho. un escrito que ya te lo circulo por ahí, que tomen hierba huerta. Ah, bueno. No, porque esa gente son unos parásitos. Sí, señor. Pero, bueno, ¿alguna pregunta Profesor, más, gente? enhorabuena, profesor, porque, perdón, yo venía tarde con las prisas, un poco pesado y no sé si creer, que lo creo, a la conferencia de Trujillo Yáñez ayer sobre la creencia de los milagros del agua, Sí. pero, o el efecto placebo, la cuestión que me estoy haciendo una digestión preciosa, estoy divino de tanto, la verdad, en el efecto empático. Bueno, Sí, está claro, son las 7. No, pero estupendo. Sí. Una cosa, al hervir el agua, Sí. con las primeras, cuando empezó lo que es las propiedades del agua, Sí. la propiedad del agua, pierden propiedades al ponerlas en las infusiones, en las tisanas, o el agua, por ejemplo, hay que hervir primero el agua, esperar, pierden... No, porque son lo que tiene la diferencia entre una infusión y una decocción es que la decocción está la planta dentro y el agua y se pone a hervir. Y una vez hervida, tú miras el reloj y estás de 15 a 20 minutos hirviendo. Deja de enfriar, tapa, deja de enfriar, filtra y son, pero ya son una decocción que te trae mucho más productos. Pero normalmente aquí estamos hablando de las infusiones. ¿Y las infusiones qué es? Simplemente agua hirviendo y le añade de aquí en adelante, ojo, si les interesa, póngale 2 sobritos de manzanilla en vez de 1. ¿Por qué? Porque ahí estamos entre los 3 y pico gramos de manzanilla y entonces ya tenemos un efecto terapéutico en condiciones. Y otra cosa, el agua que, por mi madre que era de lo que es Castilla, de Madrid, antes de la guerra, antes de que canalizaran el agua y los ríos estaban limpios, todos los parientes de mi madre, Sí. mi padre por decía de Madrid capital, tuvieron una cosa que explico antes, por las características químicas, eran en carbonatos cálcicos y tenían los dientes completamente amarillos. Bien, ahí eso... Con manchas, sin fumar, incluso. Las manchas son peores, las manchas, los carbonatos no manchan tanto como los fluoruros. Usted, claro, sabe quiénes son los que, por ejemplo, el agua del norte de Tenerife es agua muy fluorada. Y entonces sí se precipitan en los dientes del color marrón. Pero más bien debido al flúor. El agua en su tiempo, que ustedes lo tienen que recordar, el agua de San Roque decía contraindicada en niños en periodo de dentición. No sé si lo sabes, pues
Fernando, déjame hablar. Fernando, deja participar a los demás, Fernando. Don Fernando, señor Navarro, Sí. una reflexión, una observación, una matización, casi se contesta con un sí y un no, porque ya estamos todos pendientes de echarnos la infusión. Sí. Y una pregunta. La reflexión. A mi madre le oí decir que a su vez su madre y su abuela hervían el agua para tomarse las infusiones. Sí. La pregunta a tenor de esto Sí. radica fundamentalmente para extraer las esencias de las hierbas o por la calidad del agua, que había que un poco... Las dos cosas, tiene que ser por la calidad del agua, y la calidad del agua viene en función del pH del agua y de la mineralización, y como explicamos antes ya vimos lo que era la mineralización y en qué rango nos debemos mover para nosotros tener una infusión que tenga unos caracteres organolépticos estupendos, que me entre por los ojos y que yo cuando vaya a oler la manzanilla, ¡ay, qué rico los aromas florales o frutales que tiene ahí! Y cuando yo la pruebe, ¡ah, qué sabor más rico! Sabor a manzanilla. Exactamente. Si tenemos un pH muy alcalino, ese sabor a manzanilla desaparece. Y la manzanilla, vuelvo a repetir, ¿por qué se llama manzanilla? Por el sabor dulzoncito que tiene, como el de las manzanas. La observación, el café Bueno. es el cisne negro de la charla. Bueno, no es que, ¿cómo se llama usted? Agustín. Don Agustín. Tino para los amigos. Bien, don Agustín, hay una cosa importante, no he querido tocarla. ¿Sabe cuántos cafés se toman en España al día? 16 millones de café en España. ¿Y el café es una infusión? Sí, pero con unas características diferentes. No he querido meterlo. La matización para la marihuana. La marihuana, como va, es en el estado gaseoso. Fumada. La marihuana en el estado gaseoso. Fumada. Fumada. Ya ahí no me atrevo a decirlo, pero lo que sí está claro que la Agencia Española del Medicamento ha dicho que la marihuana en infusiones sí produce efecto terapéutico, que a lo mejor gente que tiene esa neuralgia del trigémino, que es para echarse a correr, por ejemplo, o algunos tipos de cáncer, se fume algún porro de marihuana y sienta que se alivia el dolor. Yo les puedo hacer un cuento y ya nos vamos. La última, por favor. La última. ¿Cuánto es la última? La última. Es la más importante, la dejé para atrás. Va. Sí, a ver, es un cuento relacionado con mi enfermedad, fundamentalmente. Usted estaba reseñado ahí en los planos que usted ofreció ahí, ¿sí? ¿El osimatí o otimatí? Sí. Esa, la última, o la penúltima, porque yo estoy tomando Briversus y creo que eso es muy efectivo porque va directamente al páncreas. Pues esa puede ser, pero bueno, la última que estamos tomando, que estamos teniendo en cuenta, que es para la diabetes y que lo que hace es conseguir bajar la glucosa en sangre y encima baja de peso, está indicado, ni más ni menos, para los diabéticos. Pero claro, hay personas que son enteradas, que tienen exceso de peso y a lo mejor dirán, oye, ¿y por qué no me lo tomo yo? Es importante que esa persona vaya al médico y que le haga una analítica y que diga, mira, yo te voy a poder prescribir este fármaco. Si no, no. Si no, al tuntún no se puede hacer eso. Y lo que sí, en resumidas cuentas, lo que sí les digo, la fitoterapia no es medicina alternativa, es medicina complementaria. Porque ya lo hemos visto, cuántas veces sale en el periódico, a un señor, un hierbero, tal, lo cogieron, lo metieron en la cárcel por decirle a un amigo, no tomes los medicamentos contra el cáncer, los citostáticos no los tomes y tal, si no tómate esta agüita, que yo te hago seguro que te curo. A las 2 o 3 semanas, fuera. Bueno, gracias a ustedes. Ahora, si quieren, podemos...